Nunca pensé que llegaría el día en que mi propia sangre me haría sentir como una extraña en mi propia casa. Pero aquí estoy, sentada en la cocina que he limpiado durante décadas, escuchando a mi hijo Rodrigo hablar por teléfono en el salón como si yo no existiera. Sí, sí, la pensión cae el día 5. Ya veremos cómo la administramos mejor. Administramos. Esa palabra me atravesó como un cuchillo. Todo comenzó hace 6 meses, cuando Rodrigo perdió su trabajo en la constructora. Al principio sentí una punzada de compasión maternal. Es mi hijo, después de todo. Le ofrecí que se quedara conmigo temporalmente hasta que encontrara algo nuevo. Mi casa tiene 3 habitaciones, y desde que enviudé hace 4 años, el silencio se había convertido en mi único compañero. Mamá, solo serán unas semanas, me dijo aquel día, con esa sonrisa que solía derretirme cuando era niño. Solo hasta que me reubique. Las semanas se convirtieron en meses. Y con cada mes que pasaba, Rodrigo se instalaba más profundamente en mi vida, no como el hijo que yo recordaba, sino como alguien completamente diferente. La primera señal debía haberla visto cuando empezó a revisar mis facturas. Llegaba el correo y él lo interceptaba antes que yo pudiera siquiera acercarme al buzón. Mamá, estás pagando demasiado por la electricidad, decía, agitando los papeles frente a mí. Tienes que ser más cuidadosa. A tu edad, estos descuidos pueden costarte caro. A mi edad. Como si tuviera un pie en la tumba y el cerebro convertido en gelatina. Rodrigo, siempre he manejado mis cuentas perfectamente, respondí la primera vez, tratando de mantener la calma. Claro, mamá, claro. Pero las cosas están más complicadas ahora. Déjame ayudarte. Ayudarme. Esa palabra se convirtió en su mantra. Ayudarme a elegir qué comprar en el supermercado. Ayudarme a decidir si necesitaba o no ese abrigo nuevo. Ayudarme a optimizar mis gastos. Luego llegó su novia, Vanessa. Una mujer de sonrisa plástica y mirada calculadora que inmediatamente comenzó a redecorar mi casa sin siquiera preguntarme. Y Carmen, estos cortinas están muy anticuadas, dijo la primera semana, tocando las cortinas de lino que yo misma había cosido. Necesitas algo más moderno. Más fresco. Me gustan así, respondí secamente. Ay, pero es que tienes que adaptarte a los tiempos, insistió, intercambiando una mirada cómplice con Rodrigo. Esa mirada. La vi cada vez con más frecuencia. Esa mirada que decía, es vieja, no entiende, hay que tener paciencia con ella. El verdadero punto de quiebre llegó hace 2 semanas, durante la cena. Yo había preparado mi estofado de cordero, el mismo que a Rodrigo le encantaba de niño. Puse la mesa con cuidado, esperando quizás recuperar algo de esa conexión que sentía perdida. Mamá, Vanessa y yo hemos estado pensando, comenzó Rodrigo, sin siquiera probar la comida. Tu pensión no está siendo utilizada eficientemente. Me quedé con el tenedor a medio camino entre el plato y la boca. ¿Perdón? Y mira, gastas en cosas innecesarias. Esa suscripción al periódico, las flores que compras cada semana para el jarrón, esos chocolates caros que te gustan, Vanessa asentía con cada palabra suya, como un perro entrenado. Si dejamos que yo administre tu pensión, podríamos ahorrar y todos saldríamos beneficiados. ¿Todos? Y pregunté, sintiendo como la rabia comenzaba a hervir en mi estómago. Bueno, tú también, mamá. Podrías tener un colchón de seguridad para emergencias. Tengo ahorros, Rodrigo. Sí, pero no son suficientes. A tu edad, cualquier cosa puede pasar. Una caída, una enfermedad. Necesitas pensar en el futuro. Ahí estaba otra vez. A tu edad. Como si cada año que he vivido fuera una condena en lugar de una victoria. No voy a darte el control de mi pensión, dije firmemente, dejando el tenedor sobre el plato con más fuerza de la necesaria. La expresión de Rodrigo cambió. La máscara de preocupación filial cayó por un instante, y vi algo frío y duro en sus ojos. Mamá, estás siendo irrazonable. Irrazonable es pretender que voy a entregar el dinero que me he ganado después de 40 años de trabajo. Y nadie está pretendiendo nada, intervino Vanessa con voz melosa. Solo queremos lo mejor para ti, Carmen. Lo mejor para mí es que dejen de tratarme como si fuera incapaz de pensar por mí misma. El silencio que siguió fue gélido. Rodrigo se levantó de la mesa sin terminar su comida,
y Vanessa lo siguió como una sombra. Los escuché murmurar en el salón, palabras que no alcancé a distinguir completamente pero cuyo tono dejaba claro su descontento. Esa noche, mientras lavaba los platos sola en la cocina, tomé una decisión. No iba a permitir que me convirtieran en una prisionera en mi propia casa. No iba a dejar que me trataran como un cheque mensual con patas. Pero necesitaba un plan. Algo que les hiciera entender, de una vez por todas, que Carmen todavía tenía toda su capacidad mental intacta. Que esta anciana que tanto despreciaban aún sabía defenderse. Mientras secaba el último plato, mi mirada cayó sobre la nevera. Y entonces, como un rayo de claridad en medio de la tormenta, supe exactamente qué hacer. Una sonrisa se dibujó en mis labios mientras abría el congelador y comenzaba a planear mi pequeña venganza. Al día siguiente, actué como si nada hubiera pasado. Preparé el desayuno, saludé a Rodrigo y Vanessa con amabilidad, incluso comenté el clima. Ellos me respondieron con esa condescendencia apenas disimulada que ya me resultaba familiar. «Mamá, hoy tenemos que ir al banco», anunció Rodrigo durante el café. «Para arreglar lo de la pensión». «No vamos a ir a ningún banco, Rodrigo». «Mamá». «Y he dicho que no». Vi cómo apretaba la mandíbula, conteniendo lo que realmente quería decir. Vanessa le puso una mano en el brazo, tranquilizadora. «Y dale tiempo», susurró, aunque lo suficientemente alto para que yo escuchara. «Ya entrará en razón». Entrar en razón. Como si yo fuera la loca en esta situación. Los siguientes días fueron una guerra silenciosa. Rodrigo aumentó su presión, interceptando todas mis llamadas, revisando cada gasto que hacía. Llegó incluso a hablar con la vecina del cuarto, la señora Asunción, preguntándole si había notado algún comportamiento extraño en mí. «Tu madre está perfectamente», le dijo Asunción, bendita sea. Más lúcida que muchos jóvenes que conozco. Pero Rodrigo no se daba por vencido. Y yo, mientras tanto, perfeccionaba mi plan. Cada noche, cuando ellos se retiraban a su habitación, yo trabajaba en silencio en mi pequeño proyecto. La nevera se convirtió en mi cómplice, guardando el secreto que pronto revelaría quién era realmente la que controlaba esta casa. Porque si algo he aprendido en mis años de vida es que la paciencia y la astucia valen más que 1000 gritos. Y Rodrigo estaba a punto de aprenderlo de la manera más fría posible. La tensión en casa se volvió tan espesa que podría cortarse con un cuchillo. Rodrigo había escalado su campaña de control a niveles que jamás imaginé posibles en un hijo mío. Hace 3 días, descubrí que había hablado con mi banco. Cuando fui a retirar dinero para hacer mis compras de la semana, la cajera me miró con una mezcla de compasión e incomodidad. «Señora Carmen, su hijo estuvo aquí ayer», me dijo en voz baja, mirando alrededor como si temiera que alguien le escuchara. Preguntó sobre los procedimientos para obtener poder notarial sobre sus cuentas. Sentí como la sangre se me helaba en las venas. No era solo control lo que buscaba. Era poder absoluto sobre mi vida, sobre mi dinero, sobre mi autonomía. «¿Qué le dijeron?», pregunté, manteniendo la voz firme aunque por dentro estaba temblando. «Que necesitaría su consentimiento o una declaración de incapacidad legal». «No se preocupe, señora Carmen. No le dimos ninguna información personal». Le agradecí y salí del banco con las piernas temblorosas. Me senté en un banco de la plaza, observando a la gente pasar. Madres con niños, parejas de ancianos tomados de la mano, jóvenes riendo sin preocupaciones. ¿En qué momento mi vida había llegado a este punto? Recordé cuando Rodrigo era pequeño. Su padre, Miguel, lo llevaba al parque todos los domingos. Yo los observaba desde la ventana de nuestro antiguo apartamento, viendo cómo jugaban al fútbol, cómo Miguel le enseñaba a montar en bicicleta. Rodrigo era un niño dulce, sensible. Lloraba cuando veía películas tristes y siempre compartía sus dulces con los otros niños. ¿Dónde había quedado ese niño? ¿Qué había pasado para convertirlo en este hombre que veía a su propia madre como un obstáculo a remover? Cuando regresé a casa esa tarde, Rodrigo y Vanessa estaban sentados en el sofá, tan cómodos, tan dueños del espacio. Ni siquiera levantaron la vista cuando entré. «He comprado pollo para la cena», anuncié, levantando las bolsas de compras. «Mamá, tenemos que hablar», dijo Rodrigo, finalmente mirándome. Su tono era el que usaría un padre con un niño desobediente. «Estoy ocupada, Rodrigo. Esto no puede esperar».
Dejé las bolsas en la entrada de la cocina y me crucé de brazos. Adelante. Nos enteramos de que fuiste al banco hoy. La acusación pendía en el aire como humo tóxico. ¿Qué estabas haciendo allí? ¿Desde cuándo tengo que darte explicaciones de mis movimientos? Desde que empezaste a comportarte de manera errática, intervino Vanessa, su voz dulzona pero sus ojos fríos como el hielo. Carmen, sabemos que es difícil aceptarlo, pero necesitas ayuda. ¿De errática? Repetí, sintiendo como la indignación crecía en mi pecho. Fui a sacar dinero para las compras. Algo que he hecho semanalmente durante los últimos 40 años. Mamá, hablé con el banco porque estoy preocupado. Rodrigo se levantó, acercándose a mí con esa expresión de falsa preocupación que también había perfeccionado. Estás gastando más de lo habitual. Comprando cosas innecesarias. ¿Cosas innecesarias? Miré directamente a sus ojos. ¿Como el whisky caro que encontré en mi despensa la semana pasada? ¿O como la ropa nueva que Vanessa cuelga en mi armario sin pedir permiso? El silencio que siguió fue ensordecedor. Vi cómo Rodrigo apretaba los puños, como Vanessa se ponía rígida en el sofá. Eso es diferente, dijo él finalmente. Nosotros vivimos aquí. Contribuimos. ¿Contribuyen? Solté una risa amarga. Rodrigo, no has pagado ni un euro desde que llegaste. No has buscado trabajo activamente. Pasas los días en mi sofá, bebiendo mi café, usando mi wifi, comiendo mi comida. Y ahora quieres controlar el dinero que yo gané con mi sudor. Te estoy atravesando un momento difícil. Estalló, y por primera vez vi rabia genuina en su rostro, sin máscaras. Perdí mi trabajo. ¿No puedes tener un poco de compasión con tu propio hijo? He tenido compasión durante 6 meses, Rodrigo. Te abrí mi casa, mi corazón. Pero tú confundiste mi bondad con debilidad. Y esto es ridículo. Vanessa se levantó, posicionándose junto a Rodrigo. Carmen, francamente, te estás comportando como una niña caprichosa. Solo queremos ayudarte a administrar mejor tus recursos. Mis recursos están perfectamente administrados, gracias. Ah, sí. Rodrigo sacó su teléfono, deslizando la pantalla con movimientos bruscos. Entonces, ¿por qué gastaste 120 euros en una tienda gourmet la semana pasada? Me quedé mirándolo, atónita. Había estado revisando mis extractos bancarios. Violando mi privacidad de la manera más descarada posible. ¿Cómo tienes acceso a mis? Dejaste tu ordenador abierto, dijo con un encogimiento de hombros, como si fuera lo más normal del mundo. Y mamá, seamos sinceros. 120 euros en quesos importados y vinos cuando podrías comprar lo mismo en el supermercado por la mitad es, como mínimo, irresponsable. Esa compra. La recordaba perfectamente. Había sido para la celebración del cumpleaños de mi amiga Rosa. Un gesto de cariño, un momento de alegría compartida. Y ahora mi propio hijo lo usaba como evidencia de mi supuesta incompetencia. Sal de mi casa, dije, con una voz tan tranquila que incluso yo me sorprendí. ¿Qué? Ya he dicho que salgas de mi casa. Tú y Vanessa. Ahora. Rodrigo se rió, una risa despectiva que me dolió más que cualquier insulto. Mamá, no seas dramática. No vamos a ningún lado. Esta es mi casa tanto como tuya. Y esta es mi casa. Está a mi nombre. Pagada con mi trabajo. Y te estoy pidiendo que te vayas. No pienso irme, cruzó los brazos, plantándose como un niño terco. No hasta que entremos en razón. Mañana iremos al banco, firmarás los papeles necesarios, y empezaremos a manejar las cosas como deben ser. Jamás firmaré nada que te dé control sobre mi dinero. Entonces lo haremos por las malas. Su tono cambió, volviéndose oscuro, amenazante. Puedo conseguir certificados médicos. Puedo demostrar que no estás en condiciones de manejar tus asuntos. Tengo amigos, mamá. Gente que me debe favores. Ahí estaba. La amenaza explícita. Mi hijo me estaba amenazando con declararme incompetente. Inténtalo, dije, sintiendo una calma extraña apoderarse de mí. Y verás lo rápido que un juez ríe en tu cara cuando vea que la anciana incompetente ha manejado sus finanzas impecablemente durante años. Eres un egoísta, escupió Vanessa.
Tu propio hijo necesita ayuda y tú te niegas a dársela. ¿Qué clase de madre eres? Esa pregunta me atravesó. Porque yo misma me la había hecho cientos de veces durante estas últimas semanas. ¿Era egoísta? ¿Estaba siendo una mala madre? Pero luego recordé las palabras de mi difunto Miguel. Una conversación que tuvimos años atrás, cuando Rodrigo tenía problemas económicos por primera vez y quería que le prestáramos una suma considerable. Carmen, me había dicho Miguel, amar a nuestro hijo no significa permitir que nos use. Ayudarlo no significa permitir que abuse de nuestra bondad. A veces, el mayor amor es decir no. Soy la clase de madre que no va a permitir que su hijo la manipule, respondí finalmente. Y si eso me hace egoísta en tus ojos, Vanessa, entonces que así sea. Me di la vuelta y entré en la cocina, dejándolos con la palabra en la boca. Mis manos temblaban mientras guardaba las compras, pero había una determinación de acero en mi columna vertebral. Escuché sus murmullos furiosos en el salón. Escuché puertas que se cerraban de golpe. Pero no salí de la cocina. En lugar de eso, abrí el congelador y sonreí al ver mi pequeño proyecto casi terminado. Cristales de hielo brillaban bajo la luz, preservando perfectamente lo que había estado preparando durante días. Solo me faltaban unos pocos detalles más. Un par de días de preparación adicional. Y entonces, Rodrigo y Vanessa recibirían la sorpresa que tanto merecían. Esa noche, mientras yacía en mi cama mirando el techo, pensé en todo lo que había sacrificado para darle a Rodrigo una buena vida. Las horas extra que trabajé en la fábrica textil para pagarle estudios universitarios. Las vacaciones que nunca tomé para ahorrar para su boda. Los lujos que me negué para asegurarme de que nunca le faltara nada. Y ahora, ese mismo hijo quería despojarme de la dignidad que me quedaba. Pero Carmen no era ninguna tonta. Y estaba a punto de demostrárselo de la manera más inolvidable posible. La guerra había sido declarada. Y yo tenía la intención de ganarla. Los siguientes 2 días fueron de una tensión insoportable. Rodrigo y Vanessa apenas me dirigían la palabra, comunicándose conmigo solo a través de miradas despectivas y comentarios murmurados lo suficientemente alto para que los escuchara. Se está volviendo imposible, decía Vanessa mientras preparaban café en mi cocina. Quizás deberíamos hablar con un abogado de todas formas. Paciencia, respondía Rodrigo. Ya se le pasará. Los viejos siempre ceden eventualmente. Los viejos. Como si fuéramos todos iguales. Como si la edad borrara nuestra individualidad, nuestra dignidad, nuestro derecho a existir plenamente. Pero yo tenía mi propio plan en marcha. Cada noche, cuando ellos se encerraban en la habitación de invitados que habían convertido en su pequeño reino, yo trabajaba silenciosamente en la cocina. El congelador guardaba mi secreto celosamente. El tercer día después de nuestra confrontación, Rodrigo cambió de táctica. Apareció en la cocina mientras yo preparaba el almuerzo, con una expresión que pretendía ser conciliadora. Mamá, he estado pensando, comenzó, apoyándose en la encimera con esa postura casual que solía usar cuando quería algo de adolescente. Quizás fui demasiado duro el otro día. No respondí. Simplemente seguí cortando verduras para la ensalada. A lo que quiero decir es, solo estoy preocupado por ti. Por tu bienestar. Se acercó más, y pude oler el café en su aliento. Sé que piensas que quiero controlarte, pero no es así. Solo quiero asegurarme de que estés protegida. Estoy perfectamente protegida, Rodrigo. ¿Lo estás? Su tono cambió sutilmente. Mamá, vives sola. A tu edad, cualquier cosa podría pasar. Una caída en la ducha, un problema de salud. ¿Quién estaría aquí para ayudarte? Tengo amigos. Vecinos. Un teléfono. No es lo mismo que tener familia cerca. Dejé el cuchillo sobre la tabla de cortar y lo miré directamente. Familia que me respete, quieres decir. Porque lo que tú has estado haciendo estas últimas semanas no es respeto, Rodrigo. Es control. Es manipulación. Eso no es justo. ¿No es justo? Revisaste mis extractos bancarios sin permiso. Intentaste acceder a mis cuentas. Me amenazaste con declararme incompetente. ¿Qué parte de eso es justa? Yo nunca, se detuvo, sabiendo que no podía negar lo innegable. Mira, mamá, tal vez me cedí. Pero tienes que entender mi posición.
He perdido mi trabajo, no tengo ingresos, y tú tienes ese dinero que apenas usas. Ahí estaba. La verdad desnuda y cruda. No se trataba de mi bienestar. Nunca lo había sido. Se trataba de su conveniencia. De su necesidad. De su codicia. Entonces consigue otro trabajo, dije simplemente. No es tan fácil. La economía está terrible, nadie contrata, tengo facturas que pagar. Facturas que podrías pagar si hubieras ahorrado cuando tenías un buen salario. Pero preferiste gastarlo en coches caros, vacaciones lujosas, restaurantes de moda. Volví a tomar el cuchillo, cortando con más fuerza de la necesaria. No voy a pagar por tus malas decisiones, Rodrigo. ¿Y mis malas decisiones? Su voz subió de volumen. ¿Y qué hay de tus decisiones? ¿Qué hay de quedarte en esa fábrica horrible durante años en lugar de buscar algo mejor? ¿Qué hay de no invertir tu dinero sabiamente? ¿Qué hay de seguir viviendo en esta casa vieja cuando podrías venderla ahí? Suficiente. La palabra salió tan fría, tan cortante, que Rodrigo se detuvo a mitad de frase. Esta conversación ha terminado. Vete de mi cocina. Mamá. ¿Qué he dicho que te vayas? Se fue, pero no sin antes darle un golpe a la puerta que hizo temblar los platos en el escurridor. Escuché sus pasos pesados subiendo las escaleras, la puerta de la habitación cerrándose con violencia. Mis manos temblaban. El cuchillo resbaló y casi me corto. Tuve que apoyarme en la encimera, respirando profundamente, tratando de calmar el torbellino de emociones que amenazaba con desbordarme. ¿Cuándo había perdido a mi hijo? ¿En qué momento el niño dulce que llevaba flores a su maestra se había convertido en este hombre amargo que veía a su madre como un banco con patas? La voz de mi amiga Rosa me sacó de mis pensamientos oscuros. Había quedado con ella para tomar café esa tarde, una cita que había anotado en mi calendario semanas atrás. Nos encontramos en nuestra cafetería habitual, un pequeño local acogedor cerca del mercado. Rosa me conocía desde hacía 30 años. Habíamos trabajado juntas en la fábrica, compartido alegrías y penas, criado a nuestros hijos en paralelo. Estás terrible, dijo nada más verme, sus ojos agudos leyendo mi rostro como un libro abierto. ¿Qué ha pasado? Y se lo conté todo. Las palabras fluyeron como un río desbordado. Le conté sobre el control de Rodrigo, sobre las amenazas, sobre la traición que sentía en lo más profundo de mi ser. Rosa escuchó en silencio, su mano sobre la mía, apretándola ocasionalmente en señal de apoyo. Cuando terminé, había lágrimas en mis mejillas que no recordaba haber derramado. Carmen, dijo finalmente, tienes que echarlo de tu casa. Ya. Es mi hijo, Rosa. Y tú eres su madre, no su cajero automático. Se inclinó hacia adelante, su expresión seria. Mira, yo quiero a mis hijos con todo mi corazón. Pero si alguno de ellos me tratara como Rodrigo te está tratando a ti, estarían en la calle antes de poder decir, pensión. No es tan simple. Y sí lo es. Carmen, escúchame. Esto no va a mejorar. Va a empeorar. He visto casos como este. Conozco a la señora Dolores del cuarto piso, ¿recuerdas? Su hijo la convenció de firmarle un poder notarial. Ahora ella vive prácticamente como una prisionera en su propia casa, pidiéndole permiso para cada gasto. Sus palabras me helaron la sangre porque sabía que tenía razón. Rodrigo no iba a detenerse. Esto era solo el comienzo. Tengo un plan, dije finalmente. ¿Un plan? Le conté, en voz baja, lo que había estado preparando. Los ojos de Rosa se fueron abriendo cada vez más, y cuando terminé, una sonrisa se dibujó en su rostro. Carmen, eres brillante. Absolutamente brillante. ¿O crees que funcione? Funcionará. Y si no, bueno, al menos les darás una lección que nunca olvidarán. Regresé a casa esa tarde con renovada determinación. Rodrigo y Vanessa estaban en el salón, ella pintándose las uñas en mi sofá, él viendo la televisión con el volumen tan alto que los vecinos probablemente se quejarían. No les dirigí la palabra. Fui directamente a la cocina y abrí el congelador. Mi pequeño proyecto estaba casi completo. Solo necesitaba una cosa más. Esa noche, mientras preparaba la cena, Vanessa entró en la cocina con esa expresión de superioridad que tanto detestaba. Carmen,
Rodrigo y yo hemos tomado una decisión, anunció, como si fuera la reina declarando un edicto. Mañana iremos todos al banco. Y esta vez, no aceptaremos un no por respuesta. Ah, sí. Y dije, sin siquiera voltearme desde la estufa. Sí. Hemos sido muy pacientes contigo, pero se acabó. O colaboras, o tendremos que tomar medidas más drásticas. ¿Medidas drásticas? Me volteé, mirándola directamente. ¿Cómo cuáles? Como declararte incompetente para manejar tus asuntos. Rodrigo ha estado documentando tu comportamiento errático. Las compras innecesarias, la paranoia, los cambios de humor. Me reí. No pude evitarlo. La audacia, la pura y descarada desfachatez de esta mujer que había entrado en mi casa hace meses y ahora pretendía dictar las reglas. ¿De qué te ríes? Preguntó, claramente desconcertada. De ti. De él. De esta situación ridícula. Me sequé las manos en el delantal. Vanessa, ¿realmente crees que un juez va a declarar incompetente a una mujer que ha manejado sus finanzas perfectamente durante décadas basándose en las declaraciones de un hijo desempleado que vive gratis en su casa? Tenemos evidencia. Tienen inventos. Tienen manipulaciones. Tienen avaricia disfrazada de preocupación. Me acerqué a ella, y vi cómo retrocedía instintivamente. Pero no tienen nada real. Porque no hay nada real. Estoy perfectamente lúcida, perfectamente capaz, y perfectamente harta de ustedes dos. Rodrigo tenía razón, dijo con veneno en la voz. Eres una vieja egoísta y amargada. Mejor vieja egoísta que joven parásita. Su mano se levantó, y por un momento pensé que iba a abofetearme. Pero se contuvo, quizás recordando que la agresión física no les ayudaría en su plan de declararme incompetente. Ya verás mañana, dijo finalmente. Ya verás. Se fue de la cocina con pasos furiosos, y le escuché quejarse con Rodrigo en voz alta, sin importarle que yo escuchara cada palabra. Es imposible, Rodrigo. No va a ceder. Tenemos que hacer algo ya. Lo sé, lo sé. Mañana hablaré con mi abogado. Hay formas de hacer esto sin su consentimiento. Me apoyé contra la encimera, cerrando los ojos. El dolor en mi pecho no era físico, era algo mucho peor. Era el dolor de la desilusión profunda, de la confianza traicionada, del amor no correspondido. Pero también había rabia. Una rabia fría y calculada que había estado creciendo durante semanas. Abrí el congelador una vez más. Todo estaba listo. Mañana sería el día. Mañana, Rodrigo y Vanessa encontrarían su sorpresa helada en la nevera. Y aprenderían, de la manera más memorable posible, que subestimar a Carmen había sido el mayor error de sus vidas. Sonreí en la penumbra de la cocina. A veces, la mejor venganza no se sirve caliente. Se sirve congelada. Si has llegado hasta aquí, gracias por acompañarme en mi historia. Sé que compartir algo tan personal no es fácil, pero siento que es importante que otros sepan que no están solos y viven situaciones similares. Si esta historia te ha tocado el corazón de alguna manera, te agradecería muchísimo que te suscribieras al canal y activaras la campanita. Tu apoyo me da fuerzas para seguir compartiendo mi vida con ustedes. Ahora sí, continuemos. Desperté temprano esa mañana, antes de que el sol siquiera asomara por el horizonte. No había dormido bien. Los nervios y la anticipación me mantuvieron despierta la mayor parte de la noche, repasando cada detalle de mi plan. Me levanté con cuidado, me puse la bata y bajé a la cocina. La casa estaba en silencio, solo el tic-tac del viejo reloj de pared que Miguel me había regalado en nuestro 10º aniversario rompía la quietud. Abrí el congelador y contemplé mi obra maestra. Ahí estaban, perfectamente congelados en bloques de hielo transparente, todos los extractos bancarios de los últimos 5 años, mis documentos de pensión, las escrituras de la casa, mi testamento. Y una carta detallada explicando toda la situación. Cada documento protegido en bolsas herméticas antes de ser congelado, preservados en hielo como fósiles de mi independencia. Sonreí mientras sacaba los bloques de hielo y los colocaba cuidadosamente en la nevera, donde comenzarían a descongelarse lentamente. Junto a ellos, coloqué una nota escrita con mi mejor caligrafía. Para Rodrigo y Vanessa, aquí está todo lo que tanto querían controlar. Pero antes de poder tocarlo, tendrán que esperar a que se descongele.
Igual que yo he tenido que esperar a que ustedes mostraran su verdadero rostro. Con cariño, la vieja incompetente. Cerré la nevera y me preparé un café. Me senté en la mesa de la cocina, la misma mesa donde había dado de comer a Rodrigo cuando era bebé, donde había ayudado con sus tareas escolares, donde habíamos celebrado tantas cenas familiares cuando Miguel aún vivía. Escuché movimiento en el piso de arriba. Pasos apresurados. Voces murmurando. Rodrigo y Vanessa se estaban preparando para su gran día, el día en que pensaban que finalmente me doblegarían. Rodrigo bajó primero, ya vestido con traje, como si fuera a una reunión de negocios importante. Vanessa lo siguió poco después, maquillada y peinada con esmero. Buenos días, mamá, dijo Rodrigo con esa sonrisa falsa que ya no me engañaba. Espero que hayas reconsiderado tu posición. Hoy es un día importante. Lo he reconsiderado, respondí tranquilamente, dando un sorbo a mi café. De hecho, he dejado algo para ustedes en la nevera. ¿Qué en la nevera? Vanessa frunció el ceño. Carmen, no tenemos tiempo para juegos. Tenemos una cita en el banco a las 10. Será mejor que miren en la nevera, insistí. Creo que encontrarán exactamente lo que están buscando. Rodrigo intercambió una mirada con Vanessa, confundidos. Se acercó a la nevera y la abrió. El silencio que siguió fue absoluto. ¿Qué es esto?, preguntó, sacando uno de los bloques de hielo y observándolo incrédulo. Es todo lo que querías, hijo. Mis documentos bancarios, las escrituras de la casa, mi testamento. Todo congelado. Me levanté, acercándome a ellos con calma. Verás, estos últimos días he estado pensando mucho sobre lo que dijiste. Sobre cómo debería dejar que manejaras mis asuntos. Y tienes razón, a mi edad debería ser más cuidadosa con mis documentos importantes. Esto es una locura, murmuró Vanessa, mirando los bloques de hielo como si fueran de otro planeta. ¿Locura? No, querida. Esto es precaución. Tomé otro de los bloques, sintiendo el frío contra mis manos. Cuando alguien intenta controlar tu vida, tienes que proteger lo que es tuyo. Y el hielo es un excelente protector. Nada puede ser manipulado, alterado o robado cuando está congelado sólido. Mamá, esto es ridículo, Rodrigo dejó el bloque en la encimera con un golpe. ¿Qué se supone que demuestra esto? Demuestra que aún tengo control total de mis facultades mentales. Demuestra que soy lo suficientemente astuta para protegerme de quienes dicen amarme pero solo quieren mi dinero. Mi voz se volvió más dura. Y demuestra que ustedes son exactamente lo que pensé, unos oportunistas que vieron a una anciana sola y creyeron que sería presa fácil. No hables así. Estalló Rodrigo. Soy tu hijo. Todo lo que he hecho es por tu bien. ¿Por mi bien? Me reí amargamente. Rodrigo, revisaste mis cuentas bancarias sin permiso. Intentaste obtener poder sobre mis finanzas. Me amenazaste con declararme incompetente. ¿Qué parte de eso fue por mi bien? ¿Estás exagerando? ¿O lo estoy? Saqué mi teléfono del bolsillo de la bata. Porque resulta que Rosa me ayudó a instalar una aplicación muy interesante en mi teléfono. Una que graba conversaciones. Y tengo cada una de sus amenazas, cada uno de sus planes, cada una de sus manipulaciones grabadas aquí. Vi cómo la cara de Rodrigo palidecía. Vanessa dio un paso atrás, su confianza desmoronándose. Eso es ilegal, tartamudeó Rodrigo. No en mi propia casa. Aquí tengo todo el derecho de grabarlos. Me crucé de brazos. Así que déjame explicarte cómo van a ser las cosas de ahora en adelante. Ustedes dos van a empacar sus cosas y van a salir de mi casa hoy mismo. No mañana, no la próxima semana. Hoy. No puedes echarnos. Y gritó Vanessa. Rodrigo es tu hijo. Y no los estoy echando a la calle. Rodrigo tiene amigos, tiene contactos. Ustedes tendrán que encontrar su propio camino, como hacen todos los adultos responsables. Mi voz era de acero. Tienen hasta las 6 de la tarde. Les daré algo de dinero para que puedan rentar un lugar mientras Rodrigo encuentra trabajo. Pero eso es todo. Mamá, por favor, Rodrigo cambió de táctica, su voz volviéndose suplicante. Lo siento, ¿está bien?
Quizás me cedí un poco. Pero no tienes que hacer esto. Podemos hablar. Ya no hay nada que arreglar, Rodrigo. Sentí como las lágrimas finalmente comenzaban a brotar, pero mi voz se mantuvo firme. Gasté toda mi vida trabajando para darte lo mejor. Tu padre y yo nos sacrificamos una y otra vez para que tuvieras oportunidades que nosotros nunca tuvimos. Y esto es como me lo pagas. El silencio llenó la cocina. Vi lágrimas en los ojos de Rodrigo, pero no estaba segura si eran de arrepentimiento genuino o de frustración. 6 de la tarde, Rodrigo. Ni un minuto más. Salí de la cocina con la cabeza en alto, dejándolos ahí con sus bloques de hielo descongelándose lentamente. Subí a mi habitación y cerré la puerta. Solo entonces me permití llorar. Lloré por la relación rota con mi hijo. Lloré por la familia que una vez tuvimos. Pero también lloré de alivio. Porque finalmente me había defendido. Las horas pasaron lentamente. Escuché maletas siendo arrastradas, cajones abriéndose y cerrándose, voces discutiendo. Pero no salí de mi habitación hasta que escuché el golpe final de la puerta principal. Bajé las escaleras. La casa estaba vacía. Silenciosa. Sobre la mesa del comedor, encontré una nota. Mamá, algún día entenderás que todo lo que hice fue por amor. Espero que cuando estés realmente sola, te des cuenta de lo que perdiste hoy. Rodrigo. Arrugué la nota y la tiré a la basura. No era amor lo que lo motivaba. Era egoísmo. Llamé a Rosa inmediatamente. ¿O lo hiciste? Preguntó. ¿O lo hice? ¿Y cómo te sientes? Libre, respondí. Me siento libre, Rosa. Pasaron las semanas. Utilicé ese tiempo para reconectar conmigo misma. Me uní al club de lectura, comencé clases de pintura, salí con amigas. Compré esos chocolates caros sin culpa. Viví. 2 meses después, el timbre sonó. Era Rodrigo. Se veía diferente. Más delgado, con ojeras, pero también más humilde. Mamá, ¿podemos hablar? Lo miré durante un largo momento. ¿Viniste solo? Vanessa y yo terminamos. Ella, resultó que yo no era tan interesante sin acceso a tu dinero. Sentí una punzada de compasión. 5 minutos. Pero hablamos en el porche. Nos sentamos con distancia entre nosotros. Conseguí trabajo. En un almacén. Estoy rentando una habitación. Y mamá, tenías razón. Sobre todo. Fui egoísta, manipulador, cruel. No te vi como mi madre. Te vi como una solución a mis problemas. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No espero que me perdones. Solo quería que supieras que lo siento. Y el perdón no llega de la noche a la mañana, Rodrigo, dije. Tomará tiempo. Rompiste algo muy profundo entre nosotros. Lo sé. No vine a pedirte que me perdones inmediatamente. Solo vine a decirte que voy a trabajar en ser mejor. ¿Le estás comiendo bien? Y pregunté, sintiendo ese instinto maternal inevitable. No como tus comidas, pero sobrevivo. Aprendí a cocinar. Resulta que cuando no tienes a alguien haciéndolo todo por ti, tienes que aprender rápidamente. Rodrigo, ¿podríamos tal vez tomar un café de vez en cuando? No ahora, en unos meses cuando haya tenido tiempo de procesar todo. Quizás. Pero en mis términos. Y si veo una señal de que vuelves a tus viejos hábitos, se acabó. Para siempre. Te lo entiendo. Gracias por escucharme, mamá. Rodrigo, tu padre solía decir que todos merecemos una segunda oportunidad, pero nadie merece una tercera. Recuerda eso. Lo recordaré. Lo vi alejarse, sus hombros encorvados, menos arrogante. No sabía si realmente había cambiado. El tiempo lo diría. Entré a mi casa y me serví una copa de vino. Me senté en el sofá y sonreí. Porque independientemente de lo que pasara con Rodrigo, yo había ganado algo invaluable, mi autonomía, mi dignidad. Había demostrado que la edad no es debilidad. Que los años traen sabiduría. Que una mujer que ha sobrevivido décadas de trabajo duro no es alguien a quien se pueda manipular fácilmente. Los bloques de hielo habían sido más que una táctica.
Habían sido un símbolo de que a veces, la mejor defensa es la creatividad. Rosa vino esa noche. Le conté sobre la visita mientras compartíamos la cena. ¿Crees que realmente cambió? Preguntó. No lo sé. Pero eso ya no es mi responsabilidad. Mi responsabilidad es conmigo misma. Si Rodrigo quiere reconstruir nuestra relación, tendrá que demostrarlo con acciones. Brindo por eso. Por Carmen, la mujer que le enseñó a su hijo que las madres no son cajeros automáticos. Y por la amistad. Por las amigas que te sostienen cuando tu propia familia te falla. Esa noche pensé en todas las mujeres de mi edad pasando por situaciones similares. Ancianas silenciadas, ignoradas, despojadas de su autonomía. Y deseé que encontraran el valor para defenderse. Porque envejecer no significa volverse invisible. No significa perder el derecho a vivir plenamente. 2 meses más tarde, Rodrigo me invitó a un café. Acepté con cautela. Se veía mejor, más saludable. He estado en terapia, me dijo. Trabajando en entender por qué hice lo que hice. Tenía miedo de fracasar. Y en lugar de enfrentar ese miedo, traté de controlarte. Y el amor verdadero libera, Rodrigo. No aprisiona. Esta vez fue diferente. Me preguntó sobre mi vida, mis clases de pintura. Me escuchó de verdad. Me trató como a una persona. No fue una reconciliación completa. Pero fue un comienzo. Mientras caminaba a casa, compré flores frescas. Esas flores innecesarias. Las coloqué en mi mesa y las admiré. Porque mi dinero era mío para gastarlo en lo que me hiciera feliz. Me dormí esa noche con paz en el corazón. Había recuperado lo más importante, a mí misma. No echar a Rodrigo. No proteger mi dinero. Sino redescubrir mi valor, mi fuerza. Carmen no era solo una pensión. Carmen no era solo una madre. Carmen era una mujer completa, digna de respeto. Y finalmente, todos lo sabían. Especialmente ella misma. Queridos amigos, hemos llegado al final de mi historia. Si has permanecido aquí durante estos 4 capítulos, compartiendo conmigo uno de los momentos más difíciles de mi vida, te lo agradezco de todo corazón. Compartir algo tan personal no fue fácil, pero sentí que era importante que otras personas supieran que no están solas. Que tienen derecho a defenderse. Si esta historia te ha tocado, te pido un favor, suscríbete a este canal y activa la campanita. Tu apoyo significa más de lo que imaginas. Cada suscriptor me recuerda que fui valiente al compartir mi verdad. Recuerden, a veces, la mejor venganza no se sirve caliente. Se sirve helada, en la nevera, con una nota bien escrita y una sonrisa de satisfacción. Gracias por acompañarme. Con cariño, Carmen.